Pues gracias, señoras y señores. Ya escuchan, es la vuelta a la normalidad. Abrimos nuestro espacio de noticias con nuestra editorial Fuente Sorda y tiempo de titulares para contarles los asuntos de los que hablamos a continuación. Unos informativos que siguen marcados también a la vuelta de vacaciones con el tema coronavirus. ¿Cómo está la situación? ¿Qué nos toca vivir en esta recta final del 2020? Sobre todo con el retorno a las aulas, que poco a poco se va a ir viviendo en estos días y que está preocupando y mucho a toda la comunidad educativa. Vamos a recopilar con ustedes datos que tienen que ver con la pandemia en Andalucía, en la provincia, en Andújar y en nuestro entorno más cercano. Vamos a hablar cómo se prepara la vuelta al cole y otros temas de actualidad que de alguna manera vienen a la cola de la noticia más importante, que es analizar poco a poco cómo se vive la pandemia y sobre todo ante la situación vivida en los últimos 14 días en donde hay casos, nuevos contagios de coronavirus que cuando menos causan preocupación. Se lo contamos a continuación. Recuperamos desde hoy el enclave de nuestros informativos. Comenzábamos con los boletines informativos de las 8 y las 10 de la mañana y, como ya saben, y es habitual, información más detallada a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche. Junto a este enclave también recuperamos, como cada temporada, también en nuestra editorial Fuente Sorda, que además va a compaginar, y lo hará en redes, con otro espacio que también escribe y dirige nuestro compañero Juan Parras, que es Amanece en Andújar. Ya saben, un boletín informativo y de reflexión que no llega de la mano de nuestro compañero Juan Parras como nuestra editorial diaria, que tiene mucho que contar en los próximos días. Bueno, pues a vuelta de vacaciones y tras la no celebración de nuestra feria de septiembre, ni de Anducap, ni la feria multisectorial, nos estamos preparando para un final de 2020 que de alguna manera ansiamos, porque esperamos que el nuevo año nos traiga algo mejor, algo bueno, buenas noticias, pero la realidad es que entre tanto pues hay que vivir este último intenso cuatrimestre del que les vamos a contar muchos detalles porque viene cargado de noticias que vamos a vivir y esperemos que poco a poco y con lo que tiene que ver relacionado con la pandemia, que sean noticias buenas de la comunidad científica, que nos digan que por fin hay una vacuna, que por fin hay medicamentos y soluciones para esta situación extraña que nos está tocando vivir, que pensábamos que nos iba a dejar un poquito el verano más libre de lo que nos ha dejado y que quizá en el otoño se iba a esperar un rebrote. ¿Y cuál ha sido la sorpresa para toda la comunidad científica? Que esos rebrotes se han producido durante el verano, aunque también dicen que la carga vírica de este COVID-19 ya no es tan fuerte, ya no es tan letal. En todo caso, hay que seguir no perdiéndole el respeto y haciendo lo que nos dicen, guardando acatando todas las medidas de seguridad que nos indican y que nos va a proteger y nos va a ayudar a proteger sobre todo a las personas de riesgo. Como les decíamos, antes de nada y por aquello de situarnos, queremos repasar con ustedes la situación de la pandemia en Andalucía. Al día de ayer, día 7, que conocíamos los datos que facilitaba la Junta de Andalucía y que tienen que ver con nuestra comunidad autónoma, pero también otros datos más cercanos. Según publica la Junta de Andalucía, entre el 1 y el 7 de septiembre, lo que llevamos de mes, se han producido 4.734 nuevos casos en una semana y 38 fallecimientos, hablamos de datos en Andalucía, que suman ya 40.985 casos totales desde que empezó la pandemia. El dato positivo, los 19.318 casos de personas curadas. Por hacer un resumen de la situación, en nuestro entorno cercano, aquí en la provincia, llevamos un acumulado en la provincia de Jaén, desde que daba comienzo la pandemia, de 3.090 casos confirmados, de los que 312 son de los últimos 7 días, con 8 hospitalizaciones, 2 de ellas en UCI y ningún fallecimiento en ese intervalo de tiempo. Por el momento sigue siendo Málaga la que está a la cabeza en el número de casos totales, con 11.075, seguida de Almería, con 5.936, muy cerca Sevilla, con 6.210, Granada con 5.589, le sigue Cádiz con 4.210,
Córdoba con 3.951, después nuestra provincia, Jaén, en penúltimo lugar con 3.090 casos, y Huelva con 924 casos confirmados, la provincia que menos contagio tiene. Andújar, como les decíamos, confirmaba al día de ayer 38 nuevos casos en las 2 últimas semanas, 20 de ellos en lo que llevamos de septiembre, es decir, en la última semana 20. En total, en Andújar sumamos 131 casos desde que comenzó la pandemia. De nuestro entorno más cercano, destacamos Arjona con 11 nuevos casos en las 2 últimas semanas, son ya 86 en total las personas contagiadas en Arjona y 8 los fallecidos. En Villanueva de la Reina, con 34 nuevos casos en 2 semanas, 34 nuevos casos en 2 semanas, son ya en total 78 los casos en Villanueva de la Reina, con 4 personas fallecidas, 31 nuevos casos en Marmolejo, hablamos siempre de las 2 últimas semanas, suman en total desde que comenzó la pandemia 68 casos y 2 personas fallecidas por coronavirus. En Arjonilla suman 6 nuevos casos, en total desde que empezó la pandemia 53 y 4 personas fallecidas. Porcuna reporta 26 nuevos casos en las 2 últimas semanas, suman en total 50 y 1 persona fallecida. En La Higuera, un nuevo caso en las 2 últimas semanas, 9 en total desde que comenzó la pandemia, ningún fallecido. Un caso en Lopera. En los 14 últimos días suman 3 desde el inicio de la pandemia, ninguna persona fallecida. 2 nuevos casos en Mengíbar, suman 38 en total y 4 personas fallecidas. Fuerte del Rey, un caso más, son ya 15 en total con un fallecido. Cazalilla no muestra nuevos contagios, sigue con 3 en total y ninguna persona fallecida. Y destacamos de nuestro entorno más cercano, de nuevo Espelúi, que se mantiene a 0 contagios, pero hay más pueblos en la provincia de Jaén, afortunadamente a 0. No ocurre eso en la capital, en Jaén, que son 87 nuevos casos en los últimos 14 días, haciendo un total de 784 contagiados desde el inicio de la pandemia y 47 personas fallecidas. El alcalde de Andújar, Paco Huertas, destacaba a Radio Andújar, y lo hacía el pasado viernes, que seguimos sin casos de contagio en las residencias. También nos decía que se ha reforzado el servicio de limpieza y que se repite el mismo mensaje que cuando el inicio de la pandemia, que la situación está controlada. Pero verán, el viernes, lo van a escuchar ahora, nos hablaba el alcalde de los 30 casos que tenía confirmados la Junta de Andalucía en Andújar. De entonces, ahora tenemos que hablar, como les indicábamos anteriormente, ya no de 30, sino de 38 nuevos casos, con lo cual, y queremos que lo tengan en cuenta, con lo cual hay un dato que cuando menos es significativo por aquello de lo que escuchamos en la calle, que sabemos de personas que están confinadas y por el hecho de estar confinadas ya les ponemos nosotros, sin test y sin nada, resultado ninguno de test, ya les ponemos la enfermedad, le decimos que están contagiados de COVID, y explica el alcalde esa realidad, que no es justamente la que pueden pensar muchos de ustedes cuando sabemos que una persona esté confinada. No tiene por qué tener COVID, pero sí se la aísla por seguridad porque ha estado en contacto con alguien que ha tenido COVID. En cualquier caso, lo van a escuchar ahora. Insistimos, nos hablaba el alcalde el viernes de 30 casos, ya son 38 al día de ayer los que ha reportado la Junta de Andalucía, pero queremos que lo escuchen porque una de las cosas que nos parece más significativas de su intervención es el hecho de decir que pese a estas circunstancias del aumento de personas contagiadas en nuestra localidad y en la comarca, en su relación con el Hospital Alto Guadalquivir, en el centro hospitalario de Andújar y de referencia para muchas localidades limítrofes, la situación sigue controlada. Bueno, yo no sé si recuerdas, durante el confinamiento hablábamos siempre de situación controlada, ¿verdad? Y yo creo que todavía podemos seguir diciendo que la situación está controlada, ¿no? Estamos viviendo una situación distinta ahora mismo ya, porque el confinamiento se jugaba con una serie de reglas y ahora jugamos con otras, ¿no? Evidentemente la flexibilización de las normas de confinamiento y la mayor libertad que tenemos supone una mayor probabilidad de que se produzcan contagios, pero es una nueva normalidad la que estamos viviendo,
que es así. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus, nos dicen, ¿no? Y ciertamente es así, ¿no? Ahora mismo en la ciudad la Junta reporta 30 casos positivos y ten en cuenta que 30 casos positivos supone tener a más gente confinada, porque no solamente se confinan los positivos, sino aquellas personas con las que haya tenido un contacto estrecho o directo, ¿no? Que supone pues un contacto pues sin mascarilla durante un tiempo más o menos prolongado y sin respetar la distancia de seguridad, ¿no? Eso significa que, claro, tú multiplicas 30, imagínate, por una media de 10 personas y podemos tener 300 personas confinadas en la ciudad. Y claro, cuando hay 300 personas confinadas en una ciudad de 37.000, pues eso significa que todo el mundo conoce a alguien que lo está. Y eso algunas veces genera una falsa percepción de la situación que tenemos, ¿no? Esa es la primera conclusión a la que llegábamos en la última comisión del COVID y que le trasladaba a los portavoces en la Junta de Portavoces del lunes, donde hacíamos precisamente una valoración de la situación en la que nos encontramos. Y evidentemente, si eso le añadimos las noticias que vamos recibiendo a diario, ¿no? Porque te levantas por la mañana, pones las noticias, ves la evolución de los brotes y te da la sensación de que a las 12 vas a estar confinado, ¿no? Pero es evidentemente una situación nueva que tampoco hemos vivido, a la que tenemos que acostumbrarnos y donde la clave está en la situación de los hospitales. Si la situación de los hospitales no llega a colapsar, pues tendremos que aprender a convivir con una realidad en la que hay contagios, hay confinamiento, tenemos que seguir respetando las normas y cuando pasa el periodo de confinamiento o de cuarentena, pues volvemos a recuperar la normalidad, ¿no? Bueno, pues tal y como en el confinamiento es una nueva etapa, son unas nuevas reglas y tenemos que aprender a vivir tanto en nuestra cotidianidad como también saber asumir psicológicamente lo que eso implica, ¿no? Que no quiere decir que no se vaya produciendo otra situación, que yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar también a ella, y es que permanentemente tenemos que reconfigurar las decisiones que hemos tomado, estamos replanificando continuamente. Claro, la situación en el 15 de agosto no era la misma situación que ahora, ¿no? Llegó un momento en el que parecía que ya esto se había acabado, y yo creo que las buenas noticias las asumimos antes que las malas, ¿no? Entonces todo el mundo daba por hecho que la nueva normalidad no significaba convivir con los contagios, e incluso desde el ayuntamiento preparábamos una programación cultural y de festejos para el mes de septiembre alternativa a feria. Bueno, y ahora a principios del mes de septiembre pues tenemos que volver a reconfigurar y replanificar todo porque las circunstancias mandan, ¿no? Dicho esto, también tengo que deciros que en la última comisión COVID, pues por ejemplo, el área de seguridad ciudadana nos reporta que ellos observan a diario un elevado nivel de cumplimiento de las normas, y yo creo que eso es algo que todos podemos percibir porque vamos por la calle y efectivamente casi todo el mundo lleva mascarilla. Pues seguimos viendo las imágenes de la gente que entra a los comercios pero que espera en la puerta para que no haya concentraciones dentro, y nos dicen que existe un elevado nivel de cumplimiento de las normas, lo que quiere decir es que la población está sensibilizada y yo creo que en el fondo entiende esta situación, ¿no? Y bueno, esa es la principal valoración que hacíamos. Mientras no se colapsen los hospitales, que en la actualidad el de Andújar no está en esa situación, evidentemente, pues tenemos que seguir diciendo que tenemos una situación controlada. No quiere decir que no se estén poniendo en marcha otros dispositivos. Por ejemplo, hemos vuelto a reforzar la limpieza a raíz de que se incrementa el número de contagios. Pues evidentemente estamos trabajando para que en ningún momento falten los equipos de protección individual para los trabajadores municipales, garantizar tanto el trabajo interno como la atención a la ciudadanía. Están dispuestos todas las medidas de protección en aquellos puntos del ayuntamiento, en aquellas infraestructuras donde atendemos al público. En colaboración con la Junta de Andalucía también está reforzando la labor de control de las personas confinadas la policía local. Y permanentemente pues vamos readaptándonos a las circunstancias, ¿no? Y esa es básicamente la valoración que hacemos a día de hoy. Nunca, como en esta situación que vivimos en el 2020, íbamos a pensar que las administraciones, todas, tanto la local, la provincial, autonómica o nacional, iban a acudir a la improvisación. No hay más remedio porque este es un escenario que va cambiando constantemente y todo se tiene que readaptar a la nueva situación. Y el propio alcalde así nos lo decía. Un ayuntamiento, en este caso, que es de lo que hablamos, tiene que abordar una serie de actuaciones que tienen que estar programadas, pero está visto que no se puede cerrar en la fecha en la que vivimos nada como definitivo porque
la situación obliga a cambios, obliga a alterar, como así ha pasado con la programación cultural. Nos indicaba el alcalde, han tenido que haber cambios previstos, por ejemplo, con un concierto que se ha quedado, se ha pospuesto en el tiempo, con otro concierto que había previsto de artistas locales en un solo concierto que finalmente serán actuaciones individuales, y por otro lado también con una actividad cultural que pensamos siempre en Andújar de cara al otoño-invierno, que viene cargado de eventos y que no sabemos este año qué hay de las exposiciones, del teatro, del resto de actividades culturales, o por ejemplo, qué va a pasar con los talleres socioculturales, que como bien indica su palabra, socioculturales, van más allá de lo que es el acercamiento a una disciplina de las muchas que oferta el ayuntamiento cada año. Además de eso, es la convivencia que se produce en el aula entre quienes participan, tienen un carácter social bastante importante. Una cosa nos ha dicho el alcalde: se está trabajando para controlar bien todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad, pero hay una decisión clara de que este año sí habrá talleres socioculturales. Sí, la decisión es que haya talleres, y lo que estamos trabajando es las condiciones en las que se van a desarrollar esos talleres, donde además pretendemos compatibilizar tanto la asistencia presencial como la actividad telemática, ¿no? Es que volvemos otra vez, yo creo que al punto de inicio, ¿no? Y daos cuenta cómo permanentemente vamos a tener que readaptar las situaciones. Es que no podemos vivir con miedo y la vida se tiene que abrir paso, porque tenemos que respetar las normas, tenemos que aprender a convivir con el virus, pero no podemos dejar de hacer todo, porque también tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Y tanto tiene que ver el aspecto físico como el aspecto psicológico, y hay cuestiones como los propios talleres, ¿no? Que a las personas a las que participan pues le ayudan de forma muy positiva precisamente en ese ámbito, ¿no? Por lo tanto, el escenario en el que estamos trabajando es que en el próximo mes de octubre puedan empezar los talleres, y ya diremos exactamente cómo, porque pronto empezarán las matriculaciones. Pronto empezará el periodo de matriculación, y entre tanto se sigue igualmente trabajando con el tema teatro. ¿Qué va a ocurrir con el teatro? ¿Se va a poner en funcionamiento? ¿No se va a poner en funcionamiento? ¿Habrá actuaciones? ¿No habrá actuaciones? ¿Teatro? Nos dice el alcalde que sí, que está previsto que entre octubre y noviembre habrá de nuevo el teatro principal. Sí, estamos hablando bueno, acuérdate que teníamos incluso algunos compromisos ya adquiridos, que en principio dejamos para el mes de octubre, y vuelvo a insistirte en lo mismo, ¿no? La verdad es que cuando planificábamos los conciertos de verano para los conciertos de septiembre, ¿no? Con programación alternativa a la feria, había una diferencia sustancial, brutal, era brutal, ¿no? Entre los cachés que cobraban los artistas anteriormente y los que cobran ahora. Si se celebra el espectáculo taurino, que se va a celebrar ya, parece que todo está ya resuelto y parece que se va a celebrar, pero evidentemente los toreros tampoco van a cobrar las cantidades que tenían previstas cobrar en un principio, porque tienen que adaptarse al aforo de la plaza y los ingresos son los que son, ¿no? Y en este caso concreto que me comentas del teatro, estamos en comunicación permanente con los artistas, porque vuelvo otra vez a lo de antes, es que estamos hablando de que la programación teatral que teníamos prevista, que aplazamos en su día y que tenemos prevista, pues nos llevaría a empezar en el mes de octubre, a finales de octubre, noviembre, ¿no? Pues es que a día de hoy, que es 4 de septiembre, si no recuerdo mal, o 3 de septiembre, voy adelantado, 3 de septiembre, ¿quién puede prever cómo serán las cosas el 15 de octubre? Entonces tendremos que seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, día a día, y con la intención siempre de al menos nuestra actitud, la de poner en marcha todo aquello que sea posible, siempre que encaje para todo el mundo, para el artista, para nosotros, las medidas de seguridad, el público que pueda asistir, ¿no? Es una toma de decisiones permanente. Toma de decisiones permanente, y ya ven, en contacto, cambio y evolución ante las circunstancias que vivimos, en donde la incertidumbre y la preocupación están implantadas de manera, pensamos que permanente por el momento, es en el ámbito educativo, donde a la falta de información que denuncia la comunidad docente se une el que la Junta de Andalucía haya hecho cambios días antes del arranque del nuevo curso, que se iniciaba el pasado día 1 en las escuelas infantiles, este jueves día 10 en los colegios y el 15 en institutos. Todos los centros
van a tener un coordinador COVID-19 que va a estar en permanente contacto con el centro de salud más cercano y se va a facilitar la creación de grupos de convivencia en educación primaria. El 1 de septiembre se incorporaba el profesorado. La Junta de Andalucía ha anunciado que se van a contratar a 8.000 adicionales y la idea es que todo el personal docente y no docente se someta a un test antes de que el alumnado se incorpore. Y así está siendo. Algunos de ellos llevándose la sorpresa de que tras el resultado del test se han enterado que han pasado el COVID y algunos que ni se han enterado, otros que sí, porque lo han pasado muy mal, pero lo achacaron allá por marzo a un resfriado. Aunque la modalidad será presencial, se va a seguir impartiendo cursos de formación en el uso de plataformas digitales dirigido al profesorado para que pueda llevar a cabo las clases telemáticas en caso de circunstancias sobrevenidas. La Junta de Andalucía ha elaborado un decálogo que contiene 31 páginas en la que detallan las respuestas a las dudas de actuación que tiene el profesorado. En Andújar, y a la espera del arranque definitivo del curso, el alcalde nos indicaba que las labores de adecuación de centros en la parte de la que es competente el ayuntamiento ya estaba realizada y que había mantenido un encuentro con la dirección de los centros educativos. Estamos muy centrados en el inicio del curso escolar. El pasado día 31 de agosto mantenía una reunión con los directores y directoras de los centros educativos, también con los de la concertada e institutos de enseñanzas medias. Y estamos trabajando desde la Concejalía de Educación para que la vuelta al cole de los chicos y las chicas sea lo más seguro posible. De lo que nada se sabe y nada se ha pronunciado la Junta al respecto es con la educación permanente de personas adultas. Nos decía el alcalde que en la reunión a la que se ha referido sí que acudía la responsable del Centro de Educación Permanente de Personas Adultas, a Pedro Descabias, para el arranque, para el inicio de este curso, que desde luego tiene unas características muy peculiares y diferentes al resto de los ciclos de la enseñanza, porque estamos hablando de un centro que trabaja especialmente con personas mayores. Hay una parte de personas muy mayores que son de riesgo y lógicamente, aunque todos los centros se preparan lógicamente con todas las medidas de seguridad, con la separación de mesas, con la preparación de las aulas, se queja toda la comunidad educativa de la educación permanente de que siguen siendo los últimos de la fila a la hora de pensar en ellos, a la hora de que la administración les eche una mano y se tenga en cuenta que hacen un más que buen trabajo por la sociedad, sobre todo pensando en las personas que no tuvieron la oportunidad de acercarse a la enseñanza en otro tiempo y que desde hace bastantes años tienen la ocasión con estos centros de volver a los libros y muchas de estas personas de ir por primera vez. Y muchas de ellas haciendo un esfuerzo increíble, superando, siendo octogenarias, superando todo tipo de trabas para acercarse al colegio, a aprender a leer, escribir o simplemente para firmar porque nunca vieron su nombre escrito en una hoja por su puño y letra. Y estaría bien que se volviera la vista hacia los centros de educación permanente y se les tuviera en cuenta. Trabajamos nosotros para saber cómo es la realidad en esta comunidad educativa. De hecho, que trabajamos con ellos en programas como Hoy Cocino Yo para darles participación a las personas mayores y sería interesante que las administraciones también tuvieran en cuenta esta realidad. En cuanto a la agenda del día con la que nos despedimos, tranquilidad, poco a poco empezamos a tener noticias de cómo se inicia el nuevo curso político. Hoy tenemos convocatoria en la Cámara de Comercio en donde se nos va a presentar el programa de apoyo al comercio minorista 2020. Tomamos buena nota para contárselo. Gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.